noches, mi nombre es Omar Restrepo, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta y Distancia UNAD, SEAD Turbo. En esta oportunidad, para el curso de Física de Semiconductores, vamos a ver lo que son dispositivos unipolares. Para esto traemos este circuito que nos representa un RCS, que es un rectificador controlado de silicio, y vamos a utilizar para ello el tiristor SG5457. ¿Cómo va a funcionar este circuito? Pues tenemos que acá en la batería, pues lógicamente va a tener menos y más, y va a actuar como un circuito abierto este transistor siempre y cuando no haya un ingreso de voltaje por la puerta. Esta que vemos acá es la puerta y se va a comportar como un circuito abierto si no hay un voltaje. El circuito abierto va a estar abierto entre la fuente y el drenador. Entonces vamos a ver acá cómo cuando aplicamos un voltaje de 4.5 voltios que pasa por esta resistencia, nos enciende el LED. Ahí quedó encendido el LED y no es necesario que siga pasando corriente y voltaje a través de la base del circuito, la puerta. No es necesario que siga pasando corriente para la puerta. Entonces inmediatamente se registra un voltaje y una corriente aquí en la puerta. Se cierra el circuito y conducirá de manera cíclica pues todo el circuito. ¿Para qué se utiliza este método? Puede ser útil para crear una alarma, porque ya cuando se activa pues no hay manera de desactivarla, a no ser de que pues ya tengamos cómo desconectar el circuito y volverlo a activar nuevamente para la alarma. Bueno, aquí ya lo tenemos montado en la protoboard y ahí vemos el circuito rectificador controlado de silicio mediante un SG5457. Entonces voy a activar el circuito de la siguiente forma. Apenas apriete el botón, se encenderá el LED. Ahí vemos pues el funcionamiento, y sin embargo así yo siga apretando el botón, el circuito seguirá funcionando y la corriente seguirá circulando, a no ser de que yo ya desconecte el circuito, vuelvo y lo conecto y él vuelve y se activa otra vez de nuevo. Esta es la funcionalidad de este circuito unipolar. Hablemos también de los dispositivos bipolares. Los dispositivos bipolares se caracterizan porque pues tienen dos uniones que son NPN o PNP, y sus principales representantes son los transistores BJT. En este caso utilizaremos un 2N3906 que vemos
que es un PN, que es un NPN, NPN, y este circuito nos va a representar un amplificador de corriente. Él no va a conducir siempre y cuando no haya una corriente aquí en la base, y cuando la registre entonces conducirá el transistor y cerrará el circuito y se encenderá el diodo 2 y el diodo 1. Como es un amplificador de corriente, por el colector se enviará una corriente colector mucho mayor de la que hay en la base. Vamos a mirar y a simular este circuito para mirar de lo que estamos hablando. Cuando yo cierro el circuito, ahí vemos como la intensidad del LED 1 es mucho menor que la que está conectado al colector. Esto nos indica que a pesar de que estas dos resistencias son iguales, este diodo, la intensidad es mucho mayor, quiere decir que el circuito está haciendo su labor de amplificar la corriente que le llega a la base y que ingresa por el emisor. Vamos a verlo acá en la simulación. Esa es la simulación y esta es el montaje real, y vamos a observar entonces cómo uno de ellos brilla mucho más que el otro. Ahí podemos observar. Vamos a observar desde acá arriba que uno de ellos pues brilla más que el otro. Bueno, y finalmente hablemos de electrónica de potencia. En este circuito simulado vamos a utilizar el 2N3055, que es un transistor SCR. Electrónica de potencia se llama porque pues maneja grandes cantidades de corriente y altos voltajes. Entonces el circuito pues debe disipar toda esta potencia que genera este circuito. En este caso vamos a controlar la corriente que sale por el colector y que nos va a mostrar cómo será la intensidad de la corriente mediante un diodo LED. Si pongo a correr entonces el circuito mediante el potenciómetro que nos debe regular el paso de la corriente hacia la base del transistor, a medida que yo ya le agregue una corriente aproximadamente de un voltaje, aproximadamente 2 voltios, ya él empieza a conducir y vamos aumentando el paso de la corriente y ya vemos que pues conduce totalmente el transistor y ya nos va a alumbrar el LED normal.
va a llegar a un punto de saturación donde el LED se va a apagar y lo vamos a poder volver a encender. Entonces puedo controlar el voltaje por medio de un potenciómetro. Aquí vamos a ver entonces el circuito ya montado y vamos a ver entonces cómo el LED rojo lo podemos controlar mediante el paso de la corriente. Ahí tenemos el LED y podemos controlar la intensidad del mismo a través del paso de la corriente. Bueno, eso es todo. Que tengan una feliz noche.